Hola Estrellita, ¿cómo te va Estrellita? Buenos días, buenos días. Días. Muy buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Nicolai, Nicolai, Nicolai. ¿Cómo sigue Nicolai? ¿Bien o no? Bien, profe, bien, bien, bien. Muy contento, muy feliz. Bueno, bueno, entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio. Bienvenidos una vez más a nuestra clase virtual eh, del mundo de las tecnologías, comunicación y la informática, que nos van a permitir seguir conociendo las estrategias, cómo renovarnos, cómo crear. Qué solazo tan bravo, ¿no? Está de un sol pero picante, duro. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, necesitamos seguir aprendiendo para que ya les defina los temas que necesitamos que ustedes expongan, que consulten, que se actualicen y que tengan de conocimiento de este mundo en el que nos estamos moviendo, un mundo globalizado, de información, de tendencias y demás características. Entonces, entonces, ayer estábamos hablando precisamente sobre, venga a ver, ¿qué tenemos? Sesión banda ancha. Ya estábamos hablando de la banda ancha ayer, ¿verdad? Sí, Entonces, señor. continuemos con nuestro camino de la banda ancha. Ahora les doy los temas para que consulten y comiencen a prepararlos adecuadamente. No sé si ya tengan trabajos en otras, ya tengan grupos creados en otras asignaturas. Bueno, entonces lo que nos interesa, compañeros, en este mundo, efectivamente, de su conocimiento y aprendizaje, es conocer todos los recursos, cómo se está comportando el mundo, cómo se está movilizando, cómo está cambiando, cómo se está alterando, cómo se están volviendo varias tendencias amables para facilitarnos nuestro trabajo. Y eso que tenemos que pensar, que las TIC se volvieron fue para que tengamos una amabilidad concreta en el mundo del mundo digital, en el mundo de la informática, en el mundo de las TIC, en el mundo de los sistemas. Bien, derrotábamos ayer varias palabras reales dentro del proceso de lo que era eficacia, eficiencia, efectividad, que son cosas que efectivamente uno muchas veces pasa de largo y no concreta. Y por eso muchas veces nuestros propios resultados no son acordes a ese fin que estábamos buscando. Y no importa el área, no importa si es de administración, no importa si es de industria, etcétera, etcétera. Pero pues obviamente el mundo está ahí, de esa forma como está pintado. La conectividad está definida. Tenemos hoy en día herramientas poderosas que nos permiten conectarnos, difundir la información. Antes teníamos que establecer procesos, óiganse bien, procesos físicos, donde efectivamente pensábamos cómo hacemos para poder divulgar, socializar, acompañar. Y hoy en día no, hoy en día simple y sencillamente establecemos procesos muy fáciles. Buscamos las mejores herramientas, buscamos las mejores redes sociales y ya, pare de sufrir. Entonces, por ese motivo es que efectivamente nosotros ya tenemos un concepto de la nueva tendencia tecnológica. Es por eso que efectivamente estas redes tecnológicas como Face, Yahoo, Twitter, Sky, Team, Google, Googlear, bueno, YouTube, todas las diferentes herramientas que van debidamente conectadas, ¿cierto? Nos generan a nosotros un paradigma. ¿Para qué diablos? Es que ¿para qué sirve? Si ustedes supieran cómo hacen de plata hoy en día todo el mundo con estas pequeñas herramientas y nosotros desconocemos temas tan sencillos tales como de pronto saber que existe un marketing digital. Y uno dice, ¿qué diablos es un marketing digital? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Cualquiera de los que estamos acá, yo creería que de pronto ustedes están utilizando Teams. ¿Para qué? ¿Sí? TikTok. ¿Para qué utilizan TikTok?
Yo creo que utilizan TikTok para chismosear, para ver barrabasadas de algunas personas. Pero ¿acaso no creen que TikTok se utiliza para hacer publicidad? Claro que sí, compañeros. Es una de las mejores virales mundiales para poder lanzar una campaña publicitaria, una nueva innovación, una red, una nueva creatividad. Entonces son cosas que van surgiendo y es ahí donde ustedes tienen que ir buscando cómo apuntarle. Establecer procesos tales como cuál es la nueva tendencia de la comunicación dentro del marketing. Entonces para allá tenemos que estar llegando. Bien, desde esa perspectiva efectivamente entonces nosotros conocemos el concepto ya claro de lo que significa la banda ancha y tenemos que identificarlo y hacemos recalque en la banda ancha porque es que es el recurso que nos está conectando, es el recurso que nos facilita la llegada, esa banda ancha, es el recurso que precisamente estamos comprando, pagando y demás características. Precisamente hablábamos de que nosotros como personas hemos perdido esa comunicación de buenas prácticas, lo que llamaban antiguamente la cartilla Charlie. Entonces, las normas de Carreño. Las normas de Carreño eran el buen saludo, buenos días, cómo le va, etcétera. Las máquinas las enseñamos y ellas se han dicho, mire, los humanos dejaron de utilizar las buenas prácticas de comunicación y eso es lo mejor que tenemos nosotros las máquinas. Las máquinas se comunican, se piden permiso, hay un protocolo de entrada, un protocolo de salida, una despedida, una llegada, un manejo de información, a dónde va, para qué viene, con quién lo mandó, etcétera. Eso es lo que hace la banda ancha y facilita. ¿Para qué se inventaron la banda ancha? Bueno, efectivamente a través de la banda ancha me facilita el mundo de los negocios, el mundo de poder establecer una nueva compra, venta de lo que yo esté fabricando, produciendo o de mí mismo, ¿sí? Venderme a través de ese esquema. Y como siempre hemos dicho, el engranaje de estos elementos es lo que permite la evolución, el desarrollo, la creatividad, la innovación. Para eso efectivamente se están diseñando todos estos elementos. Ya hoy en día en este mundo globalizado, donde la industria puede ser aquí o allá, uno puede fabricarse en China, pero uno compra en Bogotá, puede fabricarse en China, pero uno compra en Boyacá, se fabrica en China y uno va y compra en Nueva York. Y así nos pasa. Resulta que uno va en China y no compra nada porque de pronto allá le venden por volúmenes de container y demás características. Y se va para Nueva York a comprar la misma mercancía que vio en China, allá al mismo precio o por $1 más o $1 de menos, etcétera. Pero son situaciones que ya uno no comprende cómo es que se está evolucionando, pero nos toca estar a la vanguardia y eso es lo que efectivamente quedamos ayer, en que la integralidad, la integración, la sinergia de todos esos componentes que hacen parte producto de esa creatividad de la banda ancha es la que nos va a permitir a nosotros sacudirnos un poquitico. Bien, dejamos en claro que efectivamente lo que comuniquemos a través de todo lo que comunicamos anteriormente, no importa qué, datos, información, negocios, compras, ventas, etcétera, no importa. Estamos transportando hoy en día imágenes, estamos transportando hoy en día textos, estamos transportando hoy en día sonido, estamos transportando hoy en día caracteres y todo es basado en el bit. ¿Y para qué diablos vimos la unidad de información? Para que sepamos que el bit es la mínima unidad de información que se convierte en ceros y unos. Se representa con ceros y unos, pero no me equivale a nada. Esta puede ser un ejemplo de la banda ancha. ¿Para qué sirve la banda ancha? Para bajar información y para subir información. ¿Qué información? Textos, imágenes, sonido, archivos, encuestas, lo que videos en directo, en línea, sincrónicos, asincrónicos, etcétera. La banda ancha me facilita. El tamaño se refiere a que efectivamente a través de esta carretera se transporten a través de ella varios archivos al tiempo, de un solo sentido, en sentido contrario, en el sentido de ida y vuelta, de subida, de bajada, como lo queramos establecer. Esa es la famosa banda ancha. Lo que nos llega, qué capacidad tiene, de qué tamaño es. Entonces ahí llevaremos ceros y unos únicamente. Siempre se van a llevar ceros y unos. ¿Cómo se llevan esos ceros y unos? A través de una señal que se llama señal digital. Señal digital. La señal de la corriente es una señal análoga y esta es una señal digital. Por eso no podemos revolver los cables de la corriente con los cables de la internet, porque automáticamente hay un magnetismo que distorsiona la señal digital, que es más débil. Es más fuerte la señal análoga.
Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, cuando decimos que necesitamos más banda ancha, significa que estamos diciendo que lo que estoy transportando solamente va en un solo sentido y se demora en el siguiente sentido. A pesar de que para nosotros regularmente tenemos un sentido de ida y vuelta, pues lo que procuramos es que nuestro canal, esa banda ancha, siempre vaya en 2 paquetes. Y podemos ir en 3 paquetes, en 4. Hagan de cuenta como la autopista. En un solo sentido vienen 5 carros. Y en un solo sentido para otro lado van otros 5 carros. Tenemos 5 de ida y 5 de vuelta. Eso ocurre con la banda ancha. Una capacidad que permita al usuario precisamente esto, tener la oportunidad de poder bajar información sin que interfiera con el vecino, con el compadre, con el computador. Porque imagínense en una oficina están conectados 30 personas y 30 personas al mismo tiempo están bajando o subiendo. Entonces esa banda ancha tiene que estar en capacidad de subir y bajar al mismo tiempo, ¿correcto? Para eso se utiliza la famosa banda ancha. Bien, ¿cómo se mide? Bueno, ya hemos visto que efectivamente y hemos probado de que nuestra velocidad de esta banda ancha, para poder saber si efectivamente es lo veloz que estoy pagando, lo veloz que me está funcionando, que si eso no es, entonces tomamos opciones de motores como Speed Test, que me permite medir la velocidad de bajada y de subida, la frecuencia, la latencia, y eso entonces tenemos que interpretarlo y tenemos que entender qué diablos es esa frecuencia, qué diablos es esa latencia, cuál es la velocidad de entrada y de bajada y de subida. Entonces uno busca un speed, le pregunta al viejo Google: señor Google, búsqueme un Speed Test, y ahí encontraremos en viejo Google una herramienta que precisamente me traiga un motor que me permita medir cuánto me está llegando, cómo me está llegando. El más conocido se llama Speed Test, pero vuelvo y hago claro como siempre, cada operador tiene su propio verificador de velocidad de señal. Entonces uno simplemente aparece ese botoncito y le da simplemente Go. Aquí volvemos a trabajar a 3 metros por segundo desde el punto de donde está tomando la medición hasta el punto de mi máquina. Entonces efectivamente hay una velocidad de 3 metros por segundo. De bajada, download, MB dijimos que era megabyte por segundo. Mbps significa megabyte por segundo. Acá les voy a resaltar. Acá está, MPBs. Acá está, de bajada y de subida. Un load. Entonces nos dice que de bajada tengo 71.07 y de subida tengo 75.58. Entonces es muy buena, ¿sí? Cuando la gente tiene muchas veces una velocidad de 4, de 5, aquí le aparece 4.5 de bajada y de subida le aparece 5.1, ¿sí? Hay muchas razones para las que podemos estar en error. Entonces, pero no me gusta este Speed Test. Bueno, pues busquemos otro Speed. Simple y sencillamente buscamos otra herramienta que me permita mirar cuál me interesa. Está el de Claro, está el de Tigo. Miremos el de Claro. Acá está el de Claro. Me meto al de Claro. Este no es. Creo que es este. Acá está. Entonces me aparece este botón nuevamente, comenzar, ¿cierto? Y aquí le digo comience. Y me aparece otra vez la medición del relojito que me mide la distancia entre el punto de control y el punto de mi máquina. Entonces me está diciendo que entre ese punto y mi máquina hay una velocidad de descarga de 37. A pesar de que estoy con cable, ¿sí? Estamos a mitad de camino, porque si aquí estamos pagando 100 megabytes y estamos descargando 37, estamos muy abajo, pero de subida estamos cerca de los 77, de los 80, o sea, es bastante bueno, es bastante adecuado. Entonces ahí es donde uno tiene que estar mirando. Fíjense que a mí dice que tiene una fluctuación, o sea, una frecuencia de 2 veces por latencia. Significa que cada ida a verificar si está comunicado, porque recuerden, les acabo de decir que las máquinas sí identificaron qué significa protocolos. Nosotros los seres humanos olvidamos que es un protocolo. Vuelvo y repito, el protocolo desde el punto de vista como lo hemos aprendido nosotros es esas buenas prácticas de comunicación. Muy buenas tardes, muy buenos días, con permiso, siga usted, sí, esas palabras sencillas la máquina sí no las ha olvidado y las aprendió muy bien. Para comunicarse con un periférico, con una computadora, con un cable, con un teléfono, con un televisor, con la lavadora, siempre van a manejar los protocolos. ¿Quién lo mandó? ¿Para dónde va? ¿Qué viene? ¿A qué hora? ¿No es la hora? ¿Si es la hora?
todo lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Y bueno, efectivamente, por eso las máquinas van perfeccionándose cada día más. En este caso decimos que tenemos 37 de descarga y 74 de subida. Bastante bueno en subida, y tenemos una fluctuación de dos frecuencias. Entonces me establece que la fluctuación está bastante distante, porque tengo 37 puntos de descarga. O sea que si yo me pongo a bajar una canción, es factible que me demore, una canción que es de 10 minutos se demora por lo menos cerca de 1 minuto y 10 segundos en promedio, ¿sí? Si esto fuera como 74 o 80, mi canción de 10 minutos se demoraría en descargar cerca de 15 segundos, ¿sí? A eso se refiere este esquema. Y aquí en el caso de la subida, me está diciendo que si yo estoy subiendo un archivo que tiene un promedio de unos 50 megabytes, un peso de 50 megabytes, de 50K, pues me va a decir que se demora 74, que estoy por debajo de la capacidad normal. O sea que eso subiría por lo menos en 5 segundos, ¿sí? Si ya mi archivo pesa más de 74 megabytes, entonces se demoraría un poquito más, pero la velocidad está bastante alta. La distancia que está recorriendo entre mi punto central y mi punto de control es de 16 metros por segundo. Ahí está el recorrido que hace de esa frecuencia. La ida y vuelta entre este punto de 16 metros es lo que se llama fluctuación o frecuencia. Y la latencia es la cantidad de veces que va y vuelve, midiendo la velocidad de la distancia en la que se encuentra. No me gusta el de Claro, pues bueno, ahí también tenemos el de Tigo. Bueno, vuelvo y digo, eso es cualquier cantidad de elementos que me sirven para ese trabajo. Tigo, es el de UNE, es el de Movistar, etcétera, etcétera. Prueba de velocidad, creo que es este, el de Tigo, ahí está. Es muy parecido, el botón de arranque y vuelve y mide. Dice que hay 3 metros entre el punto de medición y la máquina. Dice que efectivamente aumenta, porque fíjese que estábamos en 2, ahora aquí estamos en 3, ya aumentó, ya tiene más capacidad. Si se dan cuenta, a eso se refiere. Siempre que tengamos una distancia más efectiva entre el punto de control, hay una mejor descarga y mucho mejor la subida. Bueno, eso que no se les olvide, por favor. Sigamos. Entonces, acá mi archivo, estamos acá. Bien, entonces ese sería el elemento. De esa forma es que podemos medir cómo estamos movilizándonos, llevando, trayendo, subiendo, bajando, leyendo videos. Como dijimos, la banda ancha me permite llevar videos. Vuelvo y repito, ayer decíamos, hoy en día estamos transportando archivos, estamos enviando archivos, estamos recibiendo archivos, y a través de diferentes medios, correos, videos, plataformas, etcétera. En un futuro no lejano, 100 años, estaremos transportando el ser humano de un punto a otro, a un punto B, del punto A al punto B, sin ningún inconveniente. Bien, ¿cómo nació este ejercicio? Bueno, nació con la telefonía fija. La telefonía fija nos permite efectivamente ese punto de comunicación, el descubrimiento del teléfono, el descubrimiento de comunicarse de un punto a otro, fue el mejor logro del ser humano en los siglos pasados. El nuevo descubrimiento para este siglo fue precisamente la telefonía celular, y ahí es donde comenzamos a tener en cuenta y comenzamos a evaluar mejor aún las diferentes generaciones de las tecnologías de la información. Entonces, desde la G1 hasta la G5 hoy en día, a pesar de que hago la claridad que la G5 no ha llegado a Colombia, efectivamente, pero ya surgió en el mundo. Ya por lo menos la G4 a la G5 no difiere, sino simplemente en velocidad y en capacidad. La G4 nos permite hoy en día efectivamente bajar un archivo pesado, y llámese archivo pesado una canción de 10-15 minutos, y que lo hace en un tiempo de tal vez 10-15 segundos. Entonces fíjense, a una capacidad bastante astronómica. Y la G5 mejoró esos tiempos. Dice, no, ya baje su canción de 15 segundos de su videojuego. Ya usted puede conectarse en un videojuego con 300 personas y no tiene ningún inconveniente. Hay que tener en cuenta otros factores al entorno de este ejercicio, como son los periféricos, los dispositivos y los sistemas que se estén debidamente conectando a ella.
En ese ejercicio, efectivamente, la banda ancha nos va a permitir a nosotros establecer lo que podemos transportar, cómo lo podemos transportar. El concepto de telecomunicaciones se conoce como banda ancha a cualquier tipo de red. ¿Qué significa? Que cuando usted tenga un cable conectado, un teléfono, una Wi-Fi, una red adicional, etcétera, ese será la banda ancha, porque usted está llevando, transportando, subiendo, bajando videos, imágenes, archivos, textos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y obviamente hay unos factores que se llama velocidad y se llama capacidad. A qué velocidad sube, a qué velocidad baja, a qué velocidad procesa. Esa es la famosa banda ancha, la autopista de la información. Dentro de ese mundo está la telefonía móvil, que fue el descubrimiento, una de las tendencias tecnológicas más importantes a finales del siglo pasado, efectivamente. Entonces la telefonía fija revolucionó al ser humano, lo sacó de una inercia en la que se encontraba para encontrarlo en cualquier punto del mundo. Usted se encuentra en el baño y le suena, allá le contesta a usted, y pues obviamente no lo están viendo, pero usted está en el baño. Usted está en la ducha, allá contesta a usted. Usted está en la cama, allá contesta a usted. Antes usted tenía que moverse de un punto a otro y no ha llegado. Entonces cuando llegue le avisamos. Ahora no, usted viene en camino, está viajando en el aeropuerto, en el avión, etcétera. Lo localiza la telefonía móvil. No tiene límites, no tiene fronteras, ¿correcto? Bien, dentro de ese ejemplo y de esa estructura de las TIC y los recursos que tenemos que tener en cuenta efectivamente para poder transportar, leer, escribir, almacenar, procesar imágenes, textos, videos, sonidos, de bajar, de subir, tenemos los siguientes recursos. El internet como tal, que es un elemento primordial. La banda ancha son todos los dispositivos que tenemos, las capacidades que nos están vendiendo. La internet es la conectividad como tal, ¿cierto? Entre una máquina y otra, son las diferentes redes que están debidamente enlazadas. Las aplicaciones, pues claro, las aplicaciones que facilitan esa conectividad, las aplicaciones que permiten esa comunicación, que permiten enviar, bajar, o sea, el árbol que vimos al principio, todas las redes sociales. Los dominios, bueno, ustedes conocen qué es un dominio precisamente. Entonces ese dominio es la identificación al grupo familiar al que pertenece. El dominio como usted es su apellido. Usted pertenece a la familia Martínez, a la familia, a ver, veamos por acá una familia, la familia Vázquez, creo, Carlos Vázquez. ¿Cuál es su apellido, Estrella? Ana María Fino. ¿Cuál es su apellido? ¿Fino? Andes. Exacto. Entonces, efectivamente, esa identificación del apellido para nosotros, que para nosotros es simplemente un apellido, pero nunca sabemos que pertenecemos al grupo familiar de los Martínez, de los Fino, de los Páez, etcétera, etcétera, pues es lo que precisamente hace que hay un sector de personas que están debidamente identificadas con ese apellido. Y de pronto pueda que efectivamente para nosotros haya una Martínez por allá, un Fino por allá, un Páez por allá, que uno dice no lo conozco, pero si hacemos un rastreo genealógico encontraremos que que él pertenece a nuestro grupo o nosotros pertenecemos al grupo de él, como sea, bidireccionalmente. Ocurre lo mismo en internet. En internet efectivamente existen los dominios para identificar empresas, para identificar negocios, para identificar comunidades, para identificar asociaciones, grupos, etcétera. Y pues obviamente nos vamos asociando a ese grupo, donde solamente tendremos acceso o tendrán acceso los que tengan la extensión de, como en el apellido tal. Aquí sería el dominio tal. El arroba algo, arroba IPES, arroba gobierno, arroba tal cosa. Y obviamente la extensión es a qué sector del mundo pertenece. Digamos .com es a nivel mundial, .com.es es español, .com.co es colombiano, y así existe también un grupos de lugares ubicados a nivel de actividades y asociaciones. Entonces existen gremios de organizaciones. Entonces sería ya no sería .com, sino .arg, .ong, etcétera, etcétera. Entonces, así diferentes secciones y grupos estratégicos de comunicación. Pero obviamente también en las empresas, en los negocios, arroba algo es el dominio que va a identificar
permitir la entrada, la salida, el proceso, el acceso a ese grupo de elementos de las TIC. Derechos de autor. Esto lo conocemos comúnmente en el mundo del ser cristiano como el que la persona que escribió algo y tiene derecho a. Lo mismo ocurre en internet. Nosotros no podemos coger los escritos que están en internet, a pesar de que son públicos, a pesar de que están para que todo el mundo los utilice, pero pues no podemos colocarle mi nombre apropiado. Entonces aparece un artículo en internet y por más de que sea público, pues hay que respetar ese autor, ese derecho, quién lo hizo, quién lo fabricó, dónde lo hizo, así lo haya fabricado hace media hora, así sea un open source. Todo lo que es open source es free, es libre, pero efectivamente hay que respetar los derechos de autor dentro del mundo de los recursos de las tecnologías. Delitos informáticos, bueno, ese es lo que precisamente las herramientas que tenemos que tener en cuenta para protegernos de esos delitos informáticos, los recursos que ya hayamos visto unos poquitos, pero pues ya vimos que efectivamente existen algunas herramientas simples como el antivirus, como el firewall, ¿cierto? Como el cortafuegos, como en unas tenazas de entrada. Y el concepto completo de internet, para que lo tengamos en claro, porque pues hablamos de internet pero no conocemos qué es internet. Efectivamente, entonces tenemos que llegar a definir que internet es un conjunto descentralizado de redes, es un conjunto de redes, no tiene un origen, no tiene un norte. Que digamos que la internet nace en Estados Unidos, puro cuento. No, efectivamente tuvo un origen de iniciación, sí, pero no tiene un dominio exacto entre el punto A y el punto B. La internet que le llega a cada país, la comunicación que le llega a cada país se hace a través, en el 90% de los países, a través de un cable de fibra óptica, pero un cable de fibra óptica tal vez venga, le luego la extensión del cable que nos llega a nosotros acá, tiene un diámetro de 15 metros de diámetro, o sea, hagan de cuenta que es 3 veces la casa de un piso normal, de una casa normal. Así de alto es el diámetro de ese cable que llega a Colombia. Ahí se conecta y automáticamente nos repartimos. Cuando ya el gobierno quiere gobernar, valga la redundancia, cuando el gobierno quiere gobernar lo que llega, lo que sale, lo que entra, pues automáticamente coloca un firewall poderoso en la entrada de ese cable. ¿Quién gobierna ese cable hoy en día? La ETB. ¿Y a quién la dispara? A todos los operadores. ¿Cuáles operadores tenemos? Entonces la ETB, a pesar de que es el dueño de la pelota, también es un operador, o sea, juega en las dos canchas. La ETB le reparte a Claro, a Tigo, a Movistar, a Sky, a todos les vende una porción. Por eso es que ustedes escuchan por allá las licitaciones del dominio y el control de estos elementos, y son negocios multimillonarios que no caben en nuestra cifra del conocimiento. Entonces, porque son extremadamente gigantes y todo el mundo se pelea por tenerlos. Pero claro, existen asociaciones, grupos, conflot, política, economía, que quieren tener el dominio. Y pues obviamente dentro del mundo del internet tenemos unos elementos básicos, como en el ser cristiano, que se llama buenos días. Allá tenemos un TCP, que significa protocolo de comunicación de transporte de comunicación y protocolo. IP, que significa precisamente protocolo de internet. Entonces, cuando uno escucha hablar del TCP/IP, estamos hablando del protocolo de comunicación de internet, ¿cierto? A eso se refieren esos elementos que estamos diciendo. Y a eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para cuando nos comuniquemos, el HTTPI, el www, algo. Esos son los protocolos que van a identificar. Bien, como hoy en día existe la red 2, la internet 2, la banda ancha, la WW2, entonces a ver dónde se navega, la WW3, que es una banda más profunda, más peligrosa, donde navegan ciertos procesos bastante críticos de los ciberhackers y los hackers, donde ellos están allá, es el mundo negro, oscuro de la internet. A las 9:30. Listo. Bien, entonces, como vemos en la gráfica, este mundo que está así debidamente conectado permite llegar a cualquier parte del mundo estando parados en un solo punto.
podemos enviar, transmitir, recepcionar, mirar imágenes y videos, recibir, enviar, etcétera, etcétera. La internet, la banda ancha nos facilita, y ahí es donde tenemos que tener los más mínimos cuidados de cómo nos ubicamos. Dentro de este mundo de la banda ancha está un tema de delitos informáticos. Estamos presos de ese mundo de los delitos informáticos. Cualquier clase de delito informático que se le pueda ocurrir a usted. Estamos también dentro del mundo de la innovación y la creatividad. Usted de pronto, sin querer, está innovando un delito informático. ¿Cómo? De pronto usted consultó la cuenta del banco y automáticamente hizo una operación, y en lugar de restar sumó. Pues es factible que esté ocurriendo una dualidad de información, y usted haya encontrado sin querer una forma de poder incrementar su valor. Las cuentas de algunos hackers suman ni siquiera es de a peso, de centavo en centavo de peso colombiano, porque si hablamos de centavo de dólar, sería más o menos estar hablando de como de 1.500 o 1.000 pesos, o sea, una cosa extraordinaria. Pero en el mundo del comercio, efectivamente, hay muchos que descuentan 5 centavos de dólar, o 1 centavo de dólar, o 2 centavos de dólar, y automáticamente, imagínense, haciendo esa lectura alrededor del mundo. ¿Cuántas vacunas van para producción? Millones y millones y millones. O sea, ¿cuántas cuentas hay en el mundo? Millones y millones y millones. Entonces yo fácilmente en una hora, con un buen algoritmo, puedo colocar mi cuenta en miles de millones de pesos fácilmente. Claro, esos son parte de los delitos informáticos, cosas que no se deben hacer. Claro, hay que tener conocimiento. Claro, hay que saber de programación. Claro, hay que saber de comunicaciones. Hay que saber de IPs. Entonces, esa IP es una dirección electrónica. La IP es una dirección como la de su casa, como el teléfono. No sé si ustedes recuerdan cuando estaba un teléfono, ¿cómo era que llamaba? Que le pedían el PIN. ¿Se acuerdan de ese teléfono que le pedían el PIN? Que estaba BlackBerry. ¿Cuál? BlackBerry. El BlackBerry, ese, sí, gracias. Entonces, ese teléfono que revoluciona las comunicaciones fue uno de los primeros elementos que estableció una comunicación de una identificación. Ojo, una identificación de un elemento, de un punto, de un celular. Entonces, el teléfono a todo el mundo le decía, dame tu PIN. Y uno con el PIN automáticamente se conectaba con el otro usuario. Bien, eso se mejoró. Y hoy en día tenemos las diferentes redes sociales como WhatsApp, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Ha venido mejorando. Y la estructura pues de esta empresa, de su teléfono, pues como no innovó, no mejoró, se quedó en el pasado, pues sí, a muchos les gustaba el teclado digital, el teclado físico, a muchos, pero esos muchos fueron reduciéndose con el crecimiento del mundo. Entonces, lo que antiguamente era una comunidad gigante, con el crecimiento del mundo se convirtió en una comunidad pequeñísima. Entonces, como todo en la vida, uno va a un paseo y alguno de ellos dice, no, es que yo no quiero ir a la playa, yo quiero ir a tomar cerveza en una taberna. Pero la nueva generación que está creciendo quiere irse a la playa, y los antiguos pues quieren irse de pronto a caminar, a tomar el sol, y así. Como lo que va a ocurrir en este instante. En este momento, no sé si ustedes se han dado cuenta, toda la biblioteca del mundo, toda la biblioteca del conocimiento está falleciendo. Y son muy pocos los países que están retomando el conocimiento y lo están almacenando. O sea, los abuelos que saben, que le dicen a uno antiguamente la forma de hacer, la forma de saber, la forma de comunicarse. Ellos se lo dicen a uno cómo se hacía, cómo se establecía, cómo se originó. Y uno le preguntan, ¿y cómo se hace la leche? Y uno no tiene ni idea cómo se hace la leche. Imagínense. Entonces, esa cultura, esas personas está desapareciendo. Ese es un ciclo. Estamos en este momento en un sándwich. ¿Ese sándwich cuál es? Es la transformación de un mundo mecánico, manual, a un mundo digital, a un mundo totalmente de las comunicaciones, a un mundo donde existen las redes sociales, en un mundo donde la informática
entre comillas, ojo lo que digo, la informática se replegó, se asustó y surgieron las TIC. Entonces las TIC están en este momento en la cumbre, en la cúspide, mostrando sus dientes. ¿Por qué? ¿Qué? Porque las TIC están manifestando que se comunican con los aparatos, se comunican con los seres humanos, se comunican con el entorno. Las TIC en un próximo futuro a usted ya no va a tener un switch de encendido, sino tal vez con usted con un toque de manos, con un parpadeo, con un holograma en la pared, automáticamente ya están vendiendo las cámaras de hologramas de relojes. Si los han visto por allá ya en las redes sociales, ya te vende un aparatico de 4x4, de 5x5 o de 10x10, y ese le saca un haz de luz y le presenta en el espacio, en el entorno donde vive, en la nada, una imagen como una pantalla donde le presenta la hora. A ese nivel vamos a llegar en las comunicaciones, donde una persona va a llamar y con ese holograma le va a aparecer en la nada al frente suyo una imagen de un haz de luz de esa persona y está hablando face to face. Entonces eso está ya a punto de estallar. Yo creería que a mediados de los años 2050 ya tenemos ese recurso, ya tenemos esa herramienta. Bien. Los correos electrónicos. Bien, los correos electrónicos seguirán funcionando por sécula seculoro, porque efectivamente uno de los factores del ser humano es la comunicación, es el escribir. Entonces definiremos efectivamente tal vez algunos protocolos, se definirán algunas normatividades, algunos procesos de envío, de salida. Seguirán habiendo empresas que van a surgir, ¿sí? Van a innovar, va a innovar porque ya existen diferentes empresas de comunicación de correos. Entonces, en el mundo, en China, efectivamente, no existen el dominio de Hotmail, de Gmail. No, allá tienen sus propios correos, sus propios dominios. Entonces, claro, ellos también están pegados de este lado del mundo. Efectivamente, son los mejores compradores de esa situación. ¿Qué más tenemos? Tenemos los tipos de conexión de banda ancha. El servicio de internet ofrece a través de diferentes tecnologías como la inalámbrica, la banda ancha, la fibra óptica, con dispositivos variables según la ubicación. Entonces la banda ancha, pues dependiendo del servicio, dependiendo del operador, dependiendo de los elementos que conecte, del tamaño, pues hay que tener en cuenta parte de los requisitos. Entonces uno tiene que tener en cuenta para evaluar la banda ancha el precio, la preferencia, la empresa, el servicio, los costos, la economía, el lugar donde vive, la vereda rural, antenas. Si esos elementos están a mi favor, pues esos son los que yo tengo en cuenta para comprar, adquirir banda ancha. Muchas veces el operador, por vender, pues no le presenta todas las condiciones que usted tiene que tener en cuenta para poder comprar un servicio de internet donde la banda ancha le funcione o no le funcione. ¿Correcto? Entonces, ¿qué elementos son los que tenemos que tener en cuenta? Bueno, aquí los estamos viendo. Entonces tenemos que tener en cuenta la fibra óptica. La fibra óptica transmite una gran cantidad de datos. La fibra óptica es el mejor conductor de datos. Lleva datos de ida, de vuelta, en montones, de uno en uno, en paquetes, como quiera. La fibra óptica no la van a reemplazar por muchos años, por mucho tiempo, porque es uno de los mejores semiconductores de información. La telefonía móvil. Bueno, la telefonía móvil es una transmisión de comunicaciones a otras velocidades a través de Wi-Fi. Siempre la telefonía móvil se va a comunicar con Wi-Fi y vía microondas. Sus llamadas son vía microondas, su comunicación de datos son vía Wi-Fi. Entonces existen las antenas, existen los platones que efectivamente permiten transportar la información. Mientras que una fibra óptica puede transportar hasta 940 megabytes por segundo sobre 880, una fibra transporta 300, o sea, vea que la diferencia es brutalmente más pequeña. Un cable de DSL, o sea, el cable digital, el tipo de comunicación, Karen, irrumpe en una red de 99.9
en el Internet de confiabilidad en la fiabilidad de la comunicación que se esté estableciendo. El servicio de conexión de cable por satélite es una conexión microondas, es una comunicación satelital que efectivamente hasta ahora en países emergentes como este estamos apenas experimentando. Todo es ojo, todo esto es en el proceso de la innovación y la creatividad, mis queridos compañeros. Entonces, bajo esa premisa, efectivamente tenemos qué velocidad banda ancha necesito para comprar. Bueno, yo necesito efectivamente el stream del video, el HD, los juegos, descarga, subida, archivos pesados consumen la mayoría de la banda ancha, como cuando uno en la casa tiene problemas del agua. Si abren la llave de lavamanos, entonces la regadera baja la potencia. Si abren la llave de lavadero, la regadera o la lavadora corre problemas de no tener una buena acción de trabajo. Perdón un segundito. Listo. Entre las características a tener en cuenta, para disfrutar de la velocidad de 100 megabytes por segundo y superiores, pues tenemos que tener un buen operador, haber comprado ese servicio. Aún no le venden. Hoy en día las empresas, los operadores se están peleando por vender. Se dieron cuenta que lo más interesante es vender capacidades astronómicas a los usuarios. Pero claro, estamos fracasados porque es que en este país la gente no tiene los elementos tecnológicos, entonces no cuentan con un buen computador, en la zona donde viven no tienen una buena antena, un buen armario para llegar de la información, de la señal y demás características. Para las demás actividades como el streaming de música, la navegación, los videos y conferencias, planes por encima de los 25 megabytes por segundo deberían ser suficientes para que usted lo tengan en cuenta. Entonces, si alguien le dice, le vendo un combo de 10 megabytes por segundo, usted deséchelo. Hoy en día no es suficiente, porque cada vez que se implementa, se establece un nuevo sistema de comunicación, un nuevo sistema de administración, entonces los protocolos aumentan. Bueno, tengan en cuenta el tema de los protocolos. En los seres humanos los hemos dejado de lado por pereza, por ignorancia, por lo que sea, lo que ustedes me digan. Pero en los computadores, cada vez que hay más poder de capacidad, tanto hardware como software, entonces los protocolos requieren de más herramientas pesadas, potentes, actualizadas. Por eso no dejen de estar actualizando día tras día las máquinas, el software, los computadores, y de cuando en vez pues mirar si le compran más memoria a la máquina. No requiere que efectivamente, como el profesor dijo que le comprábamos memoria, es obligatorio. No, eso es relativo a los elementos, a los procesos que estén relacionando y trabajando. Todo depende de qué pacientes sean con los posibles buffering que compiten. ¿A qué se refiere eso? El buffer es como el canal, el conducto, el espacio que existe entre un elemento y otro, entre un dispositivo y otro, entre un periférico y otro. Ejemplo, cuando yo mando imprimir de mi computador de manera física, alámbrica, Wi-Fi o por cable, en medio de ellos dos se crea un buffer, un espacio donde la impresión que yo envié se guarda por un segundo. Para nosotros, para que un segundo no sea nada, pero para la máquina un segundo es un tiempo determinado de espera, de verificación, de acoplamiento, de comunicación. Entonces esos buffers también van mejorando a medida que usted tiene dos elementos debidamente conectados con las mismas tecnologías. Usted tiene un computador antiguo y una impresora súper nueva, pues va a tener problemas de comunicación, de impresión.
Usted tiene un computador súper nuevo y una impresora súper vieja, pues el computador le va a gobernar la impresión, entonces no va a tener inconvenientes de salida. Bueno, fin. Entonces, desde ese punto de vista, la banda ancha efectivamente nos establece a nosotros ese paradigma que desconocemos de qué debo de comprar, si 5, si 10, si 15, si 20, y obviamente si yo compro, entonces pues hombre, verifiquemos que efectivamente que me están vendiendo sea cierto, y en lo posible volvamos a Unilago, comprémonos un cablecito de 15 metros, de 10 metros, y procuremos conectarnos desde que podamos nuestro portátil, nuestro computador al Wi-Fi. Bien, el Wi-Fi también tiene una serie de condiciones de ubicación, donde efectivamente no encuentre interrupciones de distribución de la señal. El Wi-Fi, como dice, establece una distribución de la señal digital, ¿sí?, vía microondas, y la reciben los diferentes aparatos que tengan la capacidad de recibir señales digitales, donde tengan un Wi-Fi, donde tengan un Bluetooth, donde tengan los elementos adecuados para poder recibir la señal. Si tienen los aparatos al entorno de ustedes, tienen esos elementos, pues estarán debidamente conectados a internet. Pero claro, yo hoy en día creo que el 90% de los usuarios han comprado aparatos sin darse cuenta que tienen conectividad a internet, ¿sí? Pero pues como no lo sabemos hacer, lo que pasa es lo que hacemos de manera cotidiana, que creo que ayer lo hablábamos. Nosotros tenemos la costumbre de comprar un aparato, un televisor. Llegamos con el televisor a la casa y lo primero que hacemos es abrir y poner el televisor al frente. ¿Qué hacen los americanos? ¿Qué hacen algunos europeos? Compran un televisor. Lo primero que hacen es abrir la caja y coger el manual. ¿Para qué diablos? Para mirar cómo se instala, sus condiciones, los requisitos, los elementos, las condiciones. No, nosotros simplemente lo conectamos a la corriente y ahí decía, no conecte sin haber tal cosa. Y uno por rundún lo conectó y luego dice, uy, ese televisor me salió dañado, me lo vendieron dañado. No, nosotros por no saber leer, por no coger el manual, por no verificar, lo dañamos de entrada. Compramos una picadora y la picadora dice, quítele el botón de seguridad antes de darle starter. Y resulta que no, le dimos starter sin quitar el botón de seguridad y pues automáticamente la cuchilla, la máquina, el motor se fundió. Y uno siempre dice, no, qué porquería, lo que pagué por ese elemento. ¿Por qué motivo? La misma problema de siempre. No leemos el manual, no leemos el concepto. Bien, entonces, dentro de ese esquema, efectivamente, vamos aterrizando nosotros nuestras ideas al conocimiento de los dispositivos, de los aparatos, de qué debemos de conocer, de qué no debemos de conocer, para meternos adecuadamente en el mundo de la creatividad y la innovación. Entonces se hace necesario que ustedes digan hoy en día, ¿para qué diablos conocer los sistemas de información? Que son las formas de comunicarse del computador, de procesar, de almacenar, etcétera. ¿Para qué diablos conocer las medidas de información? Fíjese que si usted no conoce las medidas de información, pues no va a saber cuánto almacena, cuánto procesa, cuánto vende, cuánto compra, cuánto sube, cuánto baja. Mi máquina tiene capacidad, la banda ancha que tengo es buena, qué capacidad tiene, qué velocidad tiene. Eso es parte de esa integración de este conocimiento. Y bien, entonces nos quedan otros elementos, obviamente. Partimos desde un principio con esa asignatura de conocer los primeras de cambio cuando hablábamos del Internet de las cosas, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de la realidad virtual, de la realidad aumentada, ¿cierto? Entonces son esos conceptos donde nosotros estamos encerrados en un ciclo donde no hemos podido despegar de algo novedoso. ¿Para qué? Para lo que hace la ofimática. Karen, hola Karen, ¿cómo está Karen? ¿Cómo te ha ido? Karen, ¿cómo te va? Se voló Karen. ¿Me escucha, profe? Le escucho, ahora sí. Karen, ¿para qué sirve el Internet de las cosas? Hola Karen. Karen se voló, no, ahí está. Profe, es que se te escucha así como tú me decías en piscina, ¿me repite? ¿En la piscina?
Como se da cuenta, yo no estoy en piscina. Bueno, Karen, ¿para qué sirve el Internet de las cosas? Pues se dice que lo que yo tengo del concepto, no sé muy bien para qué sirve, pero el concepto tengo que es una interconexión Santa, digital. calle esos ojos. Ya tiene que saber para qué sirve el Internet de las cosas. Por favor, no me decepcione. Sergio, ayúdele, por favor. Para poder compartir datos. No. Sergio, 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 Sergio. Sergio. ¿Ya me escucha? Ahora sí, dale. Bueno, sirve para intercomunicar las cosas, digamos, un ejemplo, una oficina, una casa, perdón, para poder comunicar el celular con el televisor de la casa o el celular con el computador, algo así como para comunicar entre las cosas o los objetos que tenemos nosotros electrónicos, por decirlo así, o que estén conectados a una red. Perfecto, Sergio, así es, tal cual. Para comunicar esas cosas que hoy en día conocemos como periféricos técnicamente, ¿sí o no? Mañana vemos una clasecita de periféricos para que sepamos cuáles son esas cosas, obviamente. Felipe, hola Felipe, ¿cómo estás? Saludémonos porque no nos hemos saludado. Felipe, ¿cómo está? Bien, profe. Viejo, ¿para qué sirve la realidad aumentada? Pues prácticamente actualmente se utiliza solo o sea, en el campo más conocido es para jugar. Sí, sí, tienes razón. Para jugar, pero pues sí, también sirve para hacer simulaciones de diferentes cosas, pero principalmente es para entretenimiento en la realidad aumentada. Bueno, sí, era primordialmente hasta hace la década pasada para los juegos, pero les cuento para todos, para que estén debidamente enterados. La realidad aumentada hoy en día pasó al plano científico, al plano empresarial y al plano de los negocios. ¿Qué significa? Que efectivamente la realidad aumentada hoy en día se están vendiendo en la educación. Ya en la educación tenemos bastante software donde tenemos un proceso de enseñanza con un avatar. ¿Saben qué es un avatar o no? ¿Qué es un avatar, Michael? Michael, ¿qué es un avatar? Es como un personaje que nosotros nos creamos. Correcto, sí. Y Nicolai, ¿qué es un asistente virtual? Nicolai, ¿está en clase? Nicolai no está en clase, Dios mío. Sí, profe, solo que no lo escuché bien. Hola, ¿Puede? ¿cómo está Nicolai? ¿Qué es un asistente virtual, Nicolai? Nicolai. Profe, me corchó. Son como esas cosas que le ayudan a uno a organizar las tareas, como calendarios y demás, o aplicaciones que le ayudan a uno a articular esas tareas diarias, no sé, pues me imagino eso, ¿no? Porque realmente correcto. no conozco bien el concepto. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, mientras que la realidad aumentada, como dice nuestro amigo Michael, efectivamente se utilizaba hasta la década pasada en los juegos primordialmente, hoy en día se utiliza al 100% en la medicina, al 100% en los negocios. Ya hoy en día usted puede comprar un apartamento en Miami estando en Boyacá. ¿Por qué? Porque lo pasean por el apartamento, cuántas camas tiene, qué tamaño tiene, qué color es el piso, las paredes, lo llevan así tal cual, automáticamente sin ningún inconveniente. Lo pasean a usted hoy en día usted puede estar por el parque, por los parques de Miami sin ningún inconveniente. Hoy en día usted puede bajarse, venga a ver si les puedo pasar aquí algo de realidad aumentada. Venga a ver, busquemos aquí. A ver, pasémonos acá por nuestro Google Art. Google Art. El Google Art Cultura. Ah, no, hagámoslo aquí más fácil.
en educación, en la industria. Entonces, veamos. Acá tenemos este ejemplo virtual. Donde veamos, ¿qué vemos acá, compañeros? Estamos viendo precisamente, una máquina en la parte de atrás. Al frente estamos viendo un tipo con una tableta. Entonces, ¿qué está haciendo el hombre? El hombre simplemente colocó, le voy a colocar los elementos que el hombre está utilizando. A ver, aquí, le voy a señalar. Acá está utilizando estos, el control de mandos, este elemento, esta comunicación, este cable de comunicación, este elemento, este motor que le está agregando, pero ese es ficticio, porque no existe realmente. Entonces, la tableta está tomando la imagen, el video de esta máquina. Y el tipo lo que está haciendo es agregándole unos elementos para mejorar para alguna condición específica. Y realmente coge el video y le instala, ojo, le instala esos elementos de manera virtual en su software, en ese algoritmo, y verifica si funciona o no funciona, sin dañar la máquina, sin desbaratar la máquina. Entonces está haciendo una realidad aumentada, está aumentando elementos que no tiene la máquina, se los está instalando y los está probando, ojo, probando a ver si realmente funciona o no funciona esa conectividad. Acá está ahí un pin, un cable de comunicación, una correa, ¿cierto? Un motor adicional, una correa adicional, y está mirando a ver si le funciona para mejorar seguramente el rendimiento de esa máquina. Entonces, a eso se le denomina. Lo que decía también Michael, sí, en los juegos pues es donde uno se pasea por parques, se pasea por diferentes espacios y mata y juega y corre y demás características. Bien, entonces veamos acá, volvamos a mi tamaño original, muy pequeño acá. Bien, por acá en Google precisamente, perdón, en realidad aumentada. Realidad aumentada. En este video vamos a mostrarle un proceso de realidad aumentada. OutSystems es la plataforma de desarrollo de aplicaciones full stack más completa para desarrolladores profesionales. Crea rápidamente aplicaciones web y móviles. Que contenga una frase o palabra que desconozcamos. Pero les comparto. ¿Están escuchando algo o no? Sí, profe. ¿Sí están escuchando? Claro que sí, profe, estamos escuchando. Ay, qué pena, perdón, es que no, pues está apagado los micrófonos. ¿Están escuchando el de arepa? Ya, listo. Para que nos la traduzca. La realidad aumentada también puede ofrecer mejoras en el mundo de la automoción y especialmente puede traducirse en ayudas a la conducción, como por ejemplo a la hora de aparcar. Asimismo, hay marcas como Toyota que estarían trabajando en un prototipo de ventana trasera de realidad aumentada para así distraer a los pasajeros traseros con información muy diversa sobre el paisaje sin que ello afectase al conductor. Y como no, la realidad aumentada tendrá un papel fundamental en el terreno del entretenimiento, ofreciendo guías turísticas por museos, tours virtuales por ciudades o videojuegos muy participativos como es el caso de Ingress, entre otras muchas opciones. Así pues, y sin lugar a dudas, el futuro más próximo de esta tecnología parece tener un claro soporte para su implementación. De hecho, son varias las empresas que están apostando por ellas, como por ejemplo Google con sus famosas Google Glass. Pero también Apple, Microsoft, Sony e Innovega están trabajando en dispositivos de realidad aumentada. Es más, esta última compañía estaría un paso por delante al trabajar en unas lentillas de realidad aumentada. Así pues, estamos ante una tecnología que puede parecer futurista, pero que está a la orden del día, ya que en 2017 podría llegar a tener unos 2,5 millones de descargas, según un estudio del Juniper Research. Dicho esto, tras haberos hecho esta pequeña... aunque no y bueno, compañeros, entonces a eso se refiere el proceso de realidad aumentada. Como se dan cuenta, está a la orden del día, al pan del día. Bueno, por un lado,
les voy a dar los temas para que comiencen a preparar sus presentaciones, sus diapositivas, tener una muy buena presentación. Su presentación más o menos abarca las 2 horas de clase de cada persona, para que tengan unas muy buenas imágenes, buenas láminas, tranquilas, transparentes, poco texto, ocasionalmente una que otra, pero en lo posible el dominio de los temas. Si ustedes dominan los temas, pueden hablar y efectivamente. 1, 2, tenemos que establecer unas preguntas, un cuestionario de 10 preguntas que será enviado, tanto las diapositivas como el cuestionario será enviado previamente para poderlo subir a plataforma y que tengan la oportunidad de los compañeros de leer, de ver ese video, de ver esas diapositivas, y una vez que se suba el video, las encuestas, las preguntas puedan ser respondidas por todos, y todos tienen que enviarla y subirla a la plataforma. Señor. Bien. Entonces les voy a dar los temarios. ¿Qué temas tenemos? Entonces, hay un tema que puede repartirse para 2 personas. Tenemos el tema del marketing digital. Entonces, el marketing digital, efectivamente, es un tema bastante denso que a todos nos conviene saber, efectivamente. Bueno, donde vamos a tener, les comparto pantalla, un segundo, compartamos pantalla, acá está. Entonces tenemos el marketing digital. Entonces tenemos temas dentro del marketing digital, para trabajar con chatbot, qué es un chatbot, cómo se compone, qué se ha estructurado, contenidos interactivos, cuáles son los contenidos interactivos, a qué se dedican, para qué sirven, qué es un valor agregado digital, cómo se implementa, cómo se utiliza, qué es el branding. Entonces, conceptos como estos son los que nosotros tenemos que tener hoy en día porque hacen parte de su mundo real. Marketing omnicanal. Entonces, ¿para qué sirve un marketing omnicanal? Un video marketing, el mail basado en el comportamiento entonces tendremos ese temita. Y dentro del mismo esquema tenemos el story, el TikTok, el landing y el WhatsApp marketing. Entonces acá tendremos estos 2 temas. Entonces, ¿a quién le coloco nombre? Primera parte del marketing digital. Entonces vamos a hablar de, ¿se encarga quién? Marketing digital, yo podría exponerlo con mi compañero Carlos Arley. Carlos, ¿y quién más? Y Nicolai Rodríguez. Carlos y Nicolai. ¿Así se escribe Nicolai? Nicolai. ¿TH? No, es Nicholai, no. N-I-C-H o L-A-Y. Espera un momentico, me tocó copiarme aquí un segundito porque... Tranquilo, profe. Nicholai. Bueno. Nicholai. Ahora sí. Nicolai. Carlos y Nicolai. Perfecto, listo. Entonces ya está. Entonces ellos 2 nos van a establecer estos 2 temas. ¿Correcto? Control B. Bueno, ¿qué otro tema tenemos para este ejercicio? Bueno. Tenemos para este tema IOU. Bueno, un tema interesantísimo, súper interesante, que se llama... ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, no estoy compartiendo. Se llama la web 4.0.
¿A quién le coloco dueño? ¿Un dueño? ¿O lo coloco? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, compartámosle pantalla para que vean acá. La web 4.0. ¿A quién le coloco ese tema? Es un tema interesante, bastante contenido, de explicación, etcétera, etcétera. Mi profe, Nombre, Estrellita. José Hernández. Tarararara. Estrella Hernández. Estrella Hernández. Bien. Otro tema. Tenemos el concepto de inteligencia artificial. Bien, ¿qué se le apunta a la inteligencia artificial? Sergio. 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 Dentro de ese tema encontramos, Sergio, la machine, ¿cierto? La machine learning. Tenemos la bit learning, de entre los temas que hablamos. Obviamente, claro está la inteligencia artificial como concepto. La IA, inteligencia artificial. Bueno, Sergio ya está con dueño. Entonces tenemos a otro tema dentro de este innovación. Tenemos el test de Turing. Test de Turing. ¿Quién se le apunta al test de Turing? Es un tema muy interesante. ¿Quién se le apunta al test de Turing? Ahí se lo comparto. Test de Turing. ¿Quién dijo yo? Karen. Yo, profe. ¿Quién? Ana María. Ana María. Ana María, ¿sí estoy? Ana María. Bien, Ana María. Bueno, otro tenemos todo lo que corresponde a asistentes. Asistentes virtuales. Yo, profe. ¿Quién? Yo, Héctor. Héctor Luis Páez. Sí. Bien. Héctor Luis Páez. Héctor Luis Páez. Ay. Bien, el otro concepto que tenemos está dado para todo lo que son las redes y protocolos.
¿Quién se le mide? Redes y protocolos. Felipe, Felipe, falta Karen, falta Michelle. ¿Lo asigno? Profe, no sé si usted tenga de pronto el tema sobre computadores o algo relacionado a esto, porque me gustaría ese tema. No sé De, si lo com- haya. de computadores. Bueno, no tengo así. Sí. Este de redes y protocolos es ese precisamente, que te establece todas las clases de redes, topología, todo el concepto del internet, los protocolos de comunicación, clases de redes, la WAN, la LAN. ¿Te dejo ese? No, profe, es que no. Felipe. Entonces dale con el tema de todo el internet las cosas, ¿te parece? Bueno, profe. Sí. Felipe. Es un tema bastante rico en recursos. Bien. Tengo entonces protocolos sin dueño, redes y protocolos. Tengo las últimas. Este es un tema de las últimas 10 tendencias tecnológicas. Obviamente hay que buscarlas y desagregarlas, ¿sí? Bastante interesante. Y por último, tengo todo lo relacionado con las generaciones. Generaciones. Qué pena, me repite lo último que no me escuché. El tema de las últimas 10 tecnologías, de las 10 tendencias tecnológicas, es un tema que toca, que es muy interesante, muy fácil, pero pues obviamente apenas encontremos las 10 tendencias tecnológicas, aumentarlas y desagregarlas, ¿sí? Para poderlas trabajar. Generaciones de comunicación. Primordialmente la 5G. La 5G primordialmente. Bien. Aló. Entonces, Profe, yo las redes. las redes, ¿cuál es tu nombre? No estoy viendo. Michael. 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 Profe, lo de las 10 tendencias tecnológicas, ¿cómo es? Bueno, es que, a ver, ese tema, ¿cuál es? Ese tema se refiere exactamente a... en el mundo, constantemente, día tras día, cada día existen unas tendencias que van jalando los últimos descubrimientos. ¿Aló? Sí, porque yo busqué y por lo menos ahorita me aparecen, son las 10 tendencias del 2020. Sí, bueno, no, pero ya están las del 21 y la del 2022, ¿cierto? Pues, pero sí, digamos que en el 2020 habían unas líneas de hacia dónde íbamos. Al 2021 hay otras líneas, unas tendencias, pero buscando con cuidado, pues se puede encontrar. ¿Quién me habló? ¿Karen? Sí, profe. Karen, ¿te le mides a ese? Ese es fácil, Karen. Karen, listo. La 5G, las generaciones de comunicación, la 5G. Esto corresponde al lado de la banda ancha. ¿Sí? A internet.
Un tema muy interesante. ¿Quién se le mide? ¿Quién falta? Creo que ya estamos todos. ¿Sí? Profe, los que faltan son los que están en laboratorio. ¿Cuántos son? Creo que son 3. Entonces, ya Estrella tiene, ya Nicolai tiene, ya Michael tiene, Karen tiene, Héctor tiene, Felipe tiene, Carlos tiene, Ana tiene, Sergio tiene, listo. Son 3 los que están allá, ¿cierto? Bueno, yo le busco los temitas. Ya hay un tema y listo. Entonces tenemos... comenzaríamos ese ejercicio. Bueno, ya termino de cuadrarlo y lo envío por WhatsApp como van a quedar distribuidos. Bueno, obviamente que vamos a arrancar con el marketing digital. ¿Por qué el marketing digital? Porque es que el marketing digital nos va a ilustrar todo el panorama de lo que nos van a explicar a través de estas diferentes tecnologías. Entonces ahí veremos el mundo en blanco y negro, el mundo en un cristal y hacia dónde va. ¿Listo? Bueno, guardar como. Profe, ¿estas posiciones para cuándo? Yo creo que arrancamos con estas exposiciones. ¿Terminamos cuándo, muchachos? ¿La próxima semana? ¿Hoy qué sesión es, profe? Señor, ¿Qué sesión es hoy? hoy es la sección 12. ¿La otra semana hay festival? No. No, señor. Entonces acabamos el viernes de la otra semana. Listo. Entonces, comenzamos el viernes con marketing digital. Pues voy a mirar si se la cambio por ahí mañana, papá. Voy a tocar darle de comer en forma. Es para darle la de ayer, pues de... ¿Podemos comenzar el viernes o lo trabajamos para el lunes si quieren tener un tiempo para poderlo hacer bien? No, al martes no, porque no alcanzamos. El viernes o el lunes. Y trabajaríamos de 2 en 2. ¿El viernes? Listo, el viernes. Bueno, entonces... Ay, perdón. Muchachos, comenzamos entonces el viernes. Nos vemos mañana si Dios quiere. Un abrazo, Dios los bendiga. ¿El viernes se manejan los dos temas? Sí, señora, marketing digital, todo lo de marketing. ¿Y lo de la web 4.0 me toca también? No, tú arrancas el lunes. El lunes. Ok, profe, gracias. Buen Chao, día. chao. Buen día.